Hola, bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud. Su médico en casa para estar bien informados en temas de salud y bienestar y para aprender sobre prevención de enfermedades. Todos los días estamos en directo en este horario para que ustedes puedan participar con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-5150-15. De lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde en vivo y en directo, con repetición también de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Así que saludo especial para quienes madrugan con nosotros. Y como todos los días tenemos un tema de interés, un tema que es de mucha prevalencia, como el de hoy, por ejemplo. Vamos a hablar de una enfermedad que causa 1.4 millones de personas o de muertes al año. Una enfermedad que tiene diferentes formas de contagiarse además. Estamos hablando de la hepatitis viral o hepatitis virales. Hablamos de hepatitis A, de hepatitis B y precisamente pues de eso vamos a conversar hoy para que resolvamos juntos todas las inquietudes. Pero antes, veamos lo siguiente. La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que produce inflamación del hígado y en algunos casos daño irreversible de este órgano. El virus está presente en la sangre de una persona infectada a pesar de que no tenga ningún síntoma y que aparentemente esté sano. Representa mayor riesgo en personas consumidoras de drogas psicoactivas por vía endovenosa, en pacientes que recibieron trasplantes de órganos, que fueron sometidos a hemodiálisis o transfusiones de sangre antes de 1996 y en población que reutiliza agujas o jeringas. En el mundo se estiman de 70 a 150 millones de casos de infección por virus de hepatitis C, con una tasa de 400.000 a 700.000 muertes por año. Es una infección que no presenta síntomas en la mayoría de los casos. ¿Cómo se diagnostica? Hoy en Su Médico en Casa. Como bien sabemos, hay diferentes tipos de hepatitis virales, que es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Y les decía ahorita que cerca de 1,5 millones de personas mueren cada año a causa de esta enfermedad. También estamos en redes sociales para que interactúen con nosotros. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Otro dato adicional. Se calcula que unos 500 millones de personas padecen la infección por el virus de la hepatitis B o C de forma crónica, que era la que mencionábamos en la anterior nota. Las hepatitis, si se vuelven crónicas, bien lo sabemos, pueden causar o una cirrosis o pueden desencadenar en un cáncer de hígado. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos para que juntos aprendamos sobre esta enfermedad. Bienvenidos a Su Médico en Casa. Y más estadísticas que pueden sonar alarmantes. También se calcula que esas infecciones crónicas, como lo mencionaba ahorita, son las causantes del 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78%, que es un porcentaje muy alto, de cáncer de hígado primario. Tema del día, hepatitis virales. Así que los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas y redes sociales. A esta hora saludamos al doctor Juan Carlos Restrepo Gutiérrez. Él es hepatólogo, coordinador del grupo de trasplantes de hígado del Hospital Pablo Tobón Uribe y también docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y forma parte del grupo de trasplantes de la misma universidad. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Gracias, Yasmín, por la invitación y quedo atento a las inquietudes de los televidentes, como hacemos usualmente en el programa. ¿No? Así es. Y siempre tenemos una duda, doctor. Cuando hablamos de hepatitis, resulta que hay un grupo de hepatitis, porque hay una clasificación, ¿cierto? ¿Hepatitis virales las agrupa todas? Sí, las hepatitis significa la inflamación del hígado. Hay diferentes causas de hepatitis. Una de las causas más importantes de hepatitis son las hepatitis virales. Las hepatitis virales se clasifican, se les da una nomenclatura que se le ha dado históricamente, como es la tipo A, B, C, D o E. Eso depende históricamente de diferentes circunstancias. Cada una tiene una manera de transmitirse diferente
y cada una tiene un pronóstico y unas manifestaciones clínicas diferentes. Unas menos graves que otras. En este caso, ¿cuál podríamos decir que es la menos grave, doctor? ¿O A ver, todas son graves? No digamos que todas son graves, todas ocurren en escenarios diferentes, ¿cierto? Aparentemente tener una hepatitis A no pudiera ser tan grave como tener una hepatitis B o una hepatitis C, pero una hepatitis A le puede desencadenar a una persona una falla hepática aguda. Entonces, de pasar de ser una hepatitis aparentemente sin un significado clínico importante, puede volverse una enfermedad catastrófica. Y las causas también, doctor, son diferentes. Son diferentes. Cada uno de los virus se transmite de manera diferente. Por ejemplo, la hepatitis A es la que usualmente se transmite por la contaminación de las aguas, por la manipulación de alimentos, por este tipo de contaminación. Pasa en las guarderías, en las familias, les da 2 a 3 a 4. O sea, que puede ser común, de mucha prevalencia. Sí, claro, nosotros tenemos una prevalencia importante, sobre todo en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, pues en nuestro departamento. Pero en el país no solo varía según los estratos, sino las regiones. Por ejemplo, en la zona del norte del país, por ejemplo en Barranquilla, en la costa atlántica, hay mucha prevalencia porque hay dificultades con la disposición de las excretas y todos estos fenómenos de las inundaciones y todo esto. El tema de la higiene y un ambiente sano. Esa parte influye, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener hepatitis A en zonas un poco más deprivadas. La hepatitis B, que es la otra que mencionaremos durante el programa, es la que se transmite fundamentalmente por vía sexual. No siempre es por vía sexual, pero ocurre también a través de la madre al hijo, ¿cierto? Es menos frecuente ya que sea por transfusiones, etcétera, pero puede transmitirse también por jeringas infectadas, etcétera. Y la hepatitis C es la que está muy ligada a las transfusiones sanguíneas. Sí. La hepatitis C, transfusiones sanguíneas hechas antes de 1992, al menos en nuestro país, donde no habían unas condiciones sanitarias importantes en razón de este tipo de virus, hoy en día pueden tener una hepatitis C de tipo crónico. Muy bien, agujas o jeringas contaminadas. Exacto. Los tatuajes en sitios no adecuadamente licenciados, ¿cierto? Los fenómenos de acupuntura, todas estas cosas que no se hagan con las medidas de higiene adecuadas pueden ser una manera de transmisión. Tema del día en Su Médico en Casa, hepatitis viral. Hay diferentes formas o tipos de hepatitis, como lo mencionábamos ahorita, y también las causas son diferentes. A esta hora saludamos a Marta, que se encuentra aquí en Palmitas. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa y la escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Sí, señora. Felicitaciones por el programa, Yasmín. Gracias. Admiro mucho ese programa. Qué bueno que le veo guste. diario. Es de ustedes. Adelante con su pregunta. Gracias. Sí, para el doctor una pregunta. Yo tuve una hija, allá la niña tiene, pues ya mi hija tiene 38 años. Y resulta y sucede que ella estando muy pequeña, como de año y medio, me le dio hepatitis A. Sí. Yo quisiera saber si esto repercute ya en la edad que tiene o ya esto sigue en la sangre. Claro, Esa es mi pregunta y muy amable. Gracias a usted, doña Marta, por acompañarnos. ¿Y la hepatitis deja secuelas o puede repetir, doctor? Todo depende del tipo de virus. Por ejemplo, lo que dice la televidente, la hepatitis A que ocurre pues en la infancia no deja secuelas, o sea, no es una enfermedad que se cronifique, ni se asocia al desarrollo de cirrosis, ni se asocia pues a problemas importantes, ocasionalmente algunas maneras de hepatitis posteriormente. Pero la hepatitis A, generalmente cuando ocurre, hay una resolución completa del cuadro clínico sin que deje secuelas. Lo más seguro es que la hija de la paciente, si fue una hepatitis A y se lo demostraron, no tenga ninguna secuela en este momento. Muy bien, nuestras líneas telefónicas para que participen en el tema del día. Estamos hablando de hepatitis virales, 232-4604 y 018-051-5015. Doctor, cuando hablamos de hepatitis, pues hace muchos años, incluso decía que uno se podía, o que las personas podían contagiarse por los cubiertos o por los utensilios que utilizara. ¿Podría de persona a persona transmitirse la enfermedad? Digamos que hay que tener ciertas medidas de higiene, especialmente en la hepatitis A, porque puede ocurrir contaminación, ¿cierto?, por los utensilios, etc. Eso ocurre, por ejemplo, en las guarderías, en los hogares con cierto nivel de hacinamiento. Entonces, esa idea histórica de que los pacientes con hepatitis aguda por virus A se les separen los utensilios es una manera de llevar al extremo de pronto a la higiene, pero sí es importante, porque
de pronto no hay unas condiciones higiénicas adecuadas en ese hogar o en ese sitio, como ocurre a veces en las guarderías, en los sitios de las partes de los batallones, etcétera, en donde ocurre cierto nivel de hacinamiento. Entonces es mejor tratar de conservar estas medidas sanitarias. No ocurre con la hepatitis B, no ocurre con la hepatitis C, que no es una manera de transmisión. Por eso es muy importante que la gente sepa cuál fue la hepatitis que le dio y con base en eso se tomen las medidas del caso. Las medidas, los cuidados y por supuesto el tratamiento. Miriam se encuentra en el municipio de Itagüí. Qué gusto que nos acompañe en su médico en casa. ¿Cuál es su pregunta para él? Buenas tardes, Yasmín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bienvenida. Gracias, Yasmín. Venga, yo no tengo una pregunta, yo me voy a salir un ratico, solamente llamé para poco darle las tiempo. gracias al doctor. Yo soy paciente del doctor, de una hepatomegalia. Quiero decirle que no todos los ángeles tienen alas. ¡Ay, qué bonita! Un corazón tan noble como el del doctor, que con la ayuda de él, todos nos aliviamos, todos. Necesito poner un poquito de nuestra parte y ayudarle a él haciendo todo el tratamiento como él nos lo indica. Doctor, Dios me lo bendiga. Qué Lo bonita, quiero Miriam. mucho. Mil gracias por el programa. Gracias a usted, doña Miriam, por acompañarnos hoy en su médico en casa y sobre todo por este testimonio tan bonito y tan valioso. Y es que realmente, pues siempre contamos con los mejores especialistas y no es para menos. El doctor Juan Carlos sí que lo es y nos ha ayudado en todo este tema de su médico a hacer pedagogía y ayudar a prevenir enfermedades también y a educarnos en salud. Doctor, continuando con el tema de las hepatitis virales, pues muy importante los síntomas. Los síntomas también dependen del tipo de hepatitis. Sí, claro. Doña Miriam, muchas gracias por el saludo. Sí, los síntomas dependen, pero en términos generales las personas que tienen hepatitis tienen un cuadro clínico parecido, de una manera aguda o de una manera crónica. Cuando aparece de manera aguda, los pacientes se les ponen los ojos amarillos, que nosotros los médicos llamamos ictericia, se les da una gran fatigabilidad, pierden el apetito, les puede dar dolor, un dolor sordo. Color a nivel del amarillento en abdomen. la piel también, Sí, claro, doctor, es lo y que en se llama los ojos. ictericia ahí en los ojos. Entonces digamos que la hepatitis aguda comparten ciertas características, por eso la única manera de saber con certeza por qué razón está enfermo el paciente es hacerle un estudio de sangre y saber si es el virus A, el virus B, el virus C o el virus D. Las hepatitis crónicas, sobre todo las que se cronifican, que son la C y la B. Pueden dar síntomas inespecíficos, el paciente puede ni siquiera saber que lo tiene, por eso se pueden transmitir de persona a persona, sobre todo el B de pareja, con quien se tienen relaciones sexuales. Entonces, pueden manifestarse ya cuando son enfermedades muy avanzadas, cuando ya se han vuelto cirróticos los pacientes o cuando les ha dado un tumor maligno del hígado, lo que mencionabas tú, el hepatocarcinoma, o muchas veces se descubren casualmente. La persona se va a hacer un chequeo ejecutivo o está haciendo un examen de ingreso a una empresa, le encuentran una alteración en las pruebas hepáticas, se hace los exámenes y no sabía, y resulta que tiene una hepatitis crónica por virus B o por virus C. Y ahí está el diagnóstico, entonces, cómo se hace, ya hablamos de las causas, de los síntomas, de cómo se hace el diagnóstico de las hepatitis o hepatitis virales. En unos minutos estaremos hablando del tratamiento muy importante. El tratamiento varía dependiendo también del tipo de hepatitis, eso lo vamos a hablar a continuación porque antes saludamos a la señora Cecilia que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, adelante con su pregunta. Bueno, es que quiero preguntarle al doctor, mi hija tiene actualmente 28 años. A la edad de 10 años viajó a Ecuador y allá se le prendió la hepatitis A. A estas alturas, pues ella pasó bien, se recuperó, pero le presenta cuadros de anemia y le hacen exámenes y sigue con anemia a pesar de que tiene buena alimentación, una alimentación muy sana. Entonces yo quiero preguntarle al doctor si esa anemia es causa de la hepatitis A que tuvo a los 10 años. Muy bien, gracias por acompañarnos, Cecilia. Muy interesante su inquietud porque, bueno, guardar alguna relación lo uno con lo otro, doctor. No necesariamente, ¿cierto? Lo más seguro es que se tenga confirmado que le dio una hepatitis A. Si le dio una hepatitis A en su momento, pues es algo que ya se resolvió y las causas de la anemia son diferentes. Pero de pronto, en ese momento no fue una hepatitis A, sino que puede haber tenido un fenómeno hay algunos tipos de anemias que destruyen los glóbulos rojos y ponen amarilla la piel.
puede que haya sido un diagnóstico confuso o errado, entonces sería bueno tener la certeza de qué fue lo que le pasó en ese momento. Si es una hepatitis A lo que tuvo allá en la infancia, cuando estuvo en el Ecuador, no tiene una relación directa con la anemia que tiene en ese momento. Hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la hepatitis viral, una enfermedad que si se cronifica, las hepatitis podrían causar la muerte, podrían convertirse en una cirrosis hepática o podrían desarrollar un cáncer también. Después de la siguiente pausa, muy breve por cierto, 1 minuto nomás, estaremos hablando del tratamiento, cómo es el manejo de la enfermedad y por qué puede llegar a desarrollar un cáncer. Volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de hepatitis viral. Estos datos son muy importantes para que tomemos nota. La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por uno de los 5 virus de la hepatitis llamados tipo A, B, C, D y E. La sangre contaminada, las inyecciones peligrosas y el intercambio de material de inyección pueden provocar la aparición de la infección por el virus de hepatitis. Todos los años, 2 millones de personas contraen la hepatitis a través de inyecciones peligrosas. El empleo de jeringas y desechables puede prevenir esas infecciones. La infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno. Puede producir manifestaciones como coloración amarillenta de la piel y los ojos, orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Unas 780.000 personas mueren cada año a causa de la infección por el virus de la hepatitis B. Es una cifra bastante significativa. Existe una vacuna segura y eficaz que puede proteger de por vida contra la hepatitis B. Es muy importante someterse a pruebas de detección y solicitar tratamiento. Existen medicamentos eficaces para tratar la hepatitis B y curar la hepatitis C. Lávese las manos cuidadosamente después de usar el baño y cuando entre en contacto con sangre, heces u otros fluidos corporales de una persona infectada. Evite el agua y los alimentos impuros. Mencionábamos ahorita como esas condiciones de salubridad o un ambiente saludable, un entorno saludable en casa, doctor. Primeramente esto forma parte del tratamiento, ¿sí? Como la higiene. ¿Y qué más? Además de los medicamentos. Sí, hay unos signos y síntomas generales que tienen los pacientes que pueden manejarse la mayoría de las veces de manera ambulatoria. Hay veces el paciente se deshidrata, tiene problemas en la coagulación, etcétera, que obligan a que un paciente se tenga que hospitalizar. Eso en relación a las hepatitis agudas, ¿cierto? Cuando alguien se pone amarillo de una manera aguda y tiene los síntomas, uno descubre cuál es el virus que lo está infectando y toma las decisiones. Lo importante es que el virus B y el virus C, que son las que se cronifican, hay que tomar medidas, en algunos casos de tipo farmacológica, para que el paciente no le progrese la enfermedad, no haga hepatitis, no haga cirrosis y no desarrolle luego un cáncer de hígado. Muy bien, doctor, la peor complicación que puede tener la hepatitis, usted lo decía ahorita, cuando se cronifica, es o la cirrosis o lo peor de todo, el cáncer hepático. Sí. Cuando una hepatitis se cronifica y desarrolla cirrosis, el paciente con cirrosis está expuesto o presenta una serie de complicaciones. Puede desarrollar agua en el abdomen, que es lo que llamamos ascitis, tener unas venas dilatadas en el esófago que llamamos varices que sangren, tener problemas neurocognitivos, que es lo que llamamos encefalopatía, hacer infecciones en el líquido que se acumula en el abdomen y una muy importante, como tú mencionas, es el desarrollo de cáncer de hígado. Entonces la mayoría de los cánceres de hígado asientan sobre hígados que están crónicamente enfermos. De las causas importantes de hígados crónicamente enfermos o con cirrosis son las hepatitis virales crónicas como el virus B y el virus C. Como mensaje, doctor, bueno, se puede prevenir y se puede curar. Claro, claro. La vacunación es fundamental en el virus A para prevenir la infección por virus A y la infección por el virus B. Unas medidas sanitarias para la infección por el virus A y sobre todo en el virus B tener unas conductas sexuales seguras, porque es una forma de transmisión. El virus C, tener en cuenta que hay que tener cuidado cuando se vayan a sitios para tatuajes, acupuntura, ciertas prácticas que se utilizan con frecuencia, en donde de pronto no tengan un control adecuado de las jeringas
que se utilizan en este tipo de procedimientos. Muy bien, doctor Juan Carlos Restrepo, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, con esta información que siempre digo es vital para prevenir enfermedades, en este caso el tema de la hepatitis viral. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.